Bienvenidas a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Nuevamente es un privilegio para mí poder compartir la palabra del Señor. Y hoy vamos a hablar de unos temas muy importantes que el Señor ha venido hablándonos a través de algunas semanas, a través de algunos días. Entonces hoy vamos a profundizar un poco más en el mensaje que el Señor nos quiere dar a nosotros como Iglesia Filadelfia. ¿Quién me puede decir? Yo siempre pregunto lo mismo, pero nunca me canso de preguntarlo. ¿Quién me puede decir cómo se llama esta casa, nuestra congregación? Casa de oración, pero literalmente. Restaurando familias, exactamente. Iglesia Filadelfia, restaurando familias. Aquí afuera estamos, ese es nuestro lema, ¿verdad? Entonces vamos hoy a hablar de eso específicamente. ¿Cuántos de aquí conocen de arte? Muy pocos, ¿sí? Más o menos, a veces hemos escuchado. Pues resulta que hay un pintor muy famoso, hubo un pintor muy famoso que se llamaba Rembrandt. Tal vez algunos de ustedes han escuchado, algunos han visto sus pinturas. Rembrandt es considerado o era considerado uno de los mayores maestros de pintura y de grabado en la pintura, en lienzo. Y aparte de eso, es el pintor más importante de la historia de los Países Bajos. O sea, es un hombre, una eminencia en el arte, en la pintura. Rembrandt. Si alguno tiene la opción de pronto de ver en internet quién era Rembrandt y las obras de arte de Rembrandt, pueden encontrar que es algo bastante valioso. Las obras de él valen bastante dinero y vamos a verlo ahorita un poquito más adelante. Es creador de infinidad de obras maestras, estrellas de la pintura. Se han cogido a Rembrandt como un referente para sus obras. Fue un pintor que destacó mucho en la época del barroco y del siglo de oro en los Países Bajos. O sea, era impresionante las obras que él hacía. Entre las obras más famosas que tenía Rembrandt podemos encontrar La Ronda de Noche. La Ronda de Noche, si ustedes pueden verla por ahí, más o menos les voy a narrar qué es el cuadro de la pintura. Es como unos soldados, unos guardianes que están haciendo su ronda nocturna. Esa es la pintura, pero es una de las pinturas más famosas de este pintor. Se encuentra en la exposición de Rijksmuseum de Ámsterdam. De pronto espero que, si alguno sabe pronunciarlo mejor, me enseñe después. Yo me puse a investigar cuánto valía esta pintura de Rembrandt y no encontré un precio para esa pintura. Esa pintura está todavía, eso fue cuando él la pintó, era 1640 a 1642 que él la pintó, 2 años más o menos que él se demoró pintando esa obra de arte que medía 3.59 metros por 4.38 metros. O sea, era una cosa impresionante. Bueno, es una cosa impresionante. Entonces, como no encontré el precio estimado de la pintura, encontré, como para darnos una idea de cuán valiosa es, un autorretrato de él mismo, también una de las pinturas más famosas de él, avalado, hace poco lo vendieron, por 16 millones de euros, lo que equivale al día de hoy ¿qué es? 12 de agosto, Colombia, serían 72.456.892.720 pesos colombianos. Valía el autorretrato de este señor. Entonces, más o menos nos podemos dar una idea de cuánto valía la obra La Ronda de Noche. Es una cosa impresionantemente costosa. Entonces yo me puse a buscar, ¿cuánto vale una copia de esa pintura? Una reproducción de esa pintura, como se le dice. Y me di cuenta que una copia de esa pintura de 1,36 m por 1,64 m vale aproximadamente 8.446.200 pesos. O sea, es una obra muy costosa, ¿verdad?
Pues resulta que el 13 de septiembre de 1975, dice la historia, que un hombre, según la historia, mal de la cabeza, entró al museo en Ámsterdam con un cuchillo y acuchilló la obra de 16 millones de euros. Entonces no logró destruirla, pero ¿qué haríamos nosotros si alguien llega y acuchilla una obra de nuestra casa de 16 millones de euros, que equivale a 72.456, etcétera, etcétera, millones de pesos? ¿Ustedes qué harían? ¿Qué no harían? Uno no, da pesar botar esa obra tan valiosa a la basura, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron los cuidadores del museo? Restaurarla, exactamente, restaurarla con los mejores expertos en pintura y en restauración de arte que podía existir. Después, en 1990, creo que fue, 1960, otro loco llegó al museo y le echó ácido a la pintura. Por fortuna no logró destruirla y nuevamente trajeron a los restauradores y lograron de cierta manera arreglar el daño que se había causado. Si yo les dijera a ustedes cuánto vale su vida, ustedes me dirían 16.900 millones de pesos. ¿Cuánto vale nuestra vida? No tiene precio, ¿verdad? O sea que nosotros somos mucho mejor que el cuadro de Rembrandt, ¿verdad? El Señor dio su vida más que cualquier cantidad de dinero que puede existir en la faz de la tierra, dio su vida por cada uno de nosotros. Y Él es un diseñador por excelencia, un creador por excelencia. Y una de las primeras obras de arte que hizo el Señor desde el principio en Edén fue la familia. Como venimos hablando desde hace mucho tiempo, desde hace un par de semanas, la restauración familiar es importante. O sea, una de las obras más importantes que hizo el Señor desde Edén fue la familia. Entonces, piensen un momentico en ese cuadro más grande que esto, más o menos, no traje mi metro, más grande que esto, de 16.000 no sé cuántos millones, 72.000 no sé cuántos millones. Nuestra familia, nosotros mismos, valemos más que ese cuadro. Entonces, decimos cada que nos preguntan que qué es la familia, respondemos, la familia es la base de la sociedad, ¿verdad? ¿Y qué pasa en nuestra congregación? Estamos divididos de cierta manera por familias, por personas, por individuos que pertenecen a un núcleo familiar. O sea, nuestra congregación, o sea, la base de nuestra congregación, aparte del Señor Jesús, obviamente, somos las familias que estamos aquí reunidas, que nos congregamos, nuestro esposo, nuestras esposas, nuestros hijos. Eso es lo que nos mantiene a todos unidos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando llega un loco llamado Satanás con un cuchillo y empieza a cuchillar la obra de arte del Señor? ¿Qué sucede? ¿La botamos en la basura? ¿Verdad que no, cierto? Traemos a quien la creó, que nuestro creador no se ha muerto, como Rembrandt. Rembrandt se murió, pero nuestro creador no se ha muerto y puede restaurar a su estado original la obra de arte. Y dice la Biblia que aún mayor que antes, una gloria mayor que la que tenía antes. Entonces, ¿qué significa la palabra restaurar? Dice que restaurar es arreglar los desperfectos de una obra de arte, un edificio o cualquier otra cosa. En este caso, nuestra casa como personas y nuestra casa como familia y nuestra casa como congregación Filadelfia restaurando familias, ¿verdad? Entonces vamos a ahondar un poquito acá. Resulta que el Señor, el título del tema, si quieren anotarlo, el título de la prédica es Arreglando Desperfectos. El Señor es experto
en arreglar desperfectos. Porque muchas veces tal vez no sea el enemigo, el Satanás, tal cual, que nos acuchilla nuestra obra de arte, sino nosotros mismos en nuestra naturaleza caída, en nuestra falta de comunión con Dios, destrozamos la obra de arte del mayor diseñador de la historia, que es nuestro Señor. Entonces vamos a ver un ejemplo de una situación, de una obra de arte que el Señor restauró por voluntad de Él y por obediencia de la obra de arte. Entonces vamos a ir a Génesis capítulo 34. Hoy voy a estar leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos. Creo que la van a sacar por aquí. Génesis capítulo 34 y lo vamos a leer así como para entrar en contexto, ¿ok? Dina era hija de Lea y Jacob. Un día Dina salió a ver las mujeres de ese lugar. La vio Siquem, que era hijo mayor de Hamor el Heveo, príncipe de la región, el cual la agarró y la violó. Pero él se apegó a Diana, o sea, se enamoró de Diana. La hija de Jacob se enamoró y la trató amablemente. Siquem le dijo a su papá Hamor: consígueme a esta muchacha para casarme con ella. Jacob se enteró de que Siquem había deshonrado a su hija Dina. Pero como sus hijos estaban en el campo cuidando el ganado, guardó silencio hasta que llegaron. En ese momento Hamor, el papá de Siquem, fue a buscar a Jacob para hablar con él. Los hijos de Jacob volvieron del campo y se enteraron de lo que había pasado. Se indignaron y se enfurecieron porque Siquem, al tener relaciones sexuales con la hija de Jacob, había hecho algo terrible contra Israel. Decían: eso no debió hacerlo nunca. Pero Hamor les dijo: mi hijo Siquem está muy enamorado de Dina. Les ruego que lo dejen casarse con la hija de ustedes. Hagamos un arreglo matrimonial. Así nuestros hombres de nuestra ciudad se podrán casar con sus mujeres y sus hombres de entre ustedes se podrán casar con nuestras mujeres. Quédense a vivir en esta misma tierra con nosotros. La tierra está a su disposición. Vivan en ella, hagan sus negocios, compren más tierras. Luego Siquem le dijo al papá y a los hermanos de Dina: acéptenme y les daré lo que me pidan. Cóbrenme un precio muy alto y muchos regalos, yo les pagaré lo que me pidan, pero déjenme casarme con ella. Los hijos de Jacob decidieron engañar a Siquem y a su papá, debido a que Siquem había violado a Dina, la hermana de ellos. Les dijeron: no podemos dejar que nuestra hermana se case con un hombre que no esté circuncidado. Eso sería una vergüenza para nosotros. Nuestra única condición es que se vuelvan como nosotros, haciéndose la circuncisión ustedes y todos los hombres. Solo así sus hombres se pueden casar con nuestras mujeres y nuestros hombres se pueden casar con sus mujeres. Bueno, ahí más o menos narra el trato que hicieron. Y los hombres de Siquem hicieron caso al trato que los hijos de Jacob les pusieron. Está bien, nos vamos a circuncidar. Entonces los hijos de Siquem y su papá fueron y hablaron con todos los hombres de la ciudad, de esa ciudad, y todos estuvieron de acuerdo y se circuncidaron. Pero resulta que la circuncisión es un proceso muy doloroso en el hombre. Entonces debían guardar un reposo de cierto tiempo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que los hijos de Jacob tomaron venganza contra Siquem por haber violado a su hermana Dina. Y en esa época en la que estaban ellos recuperándose, fueron y los mataron absolutamente a todos. Dice: por la venganza de lo que habían hecho contra su hermana. Entonces, aparte de eso, dice versículo 29, capturaron sus riquezas, sus mujeres, sus hijos y todo lo que tenían en sus casas. Después Jacob le dijo a Simeón y a Leví: ustedes me han metido en un lío. La gente de esas tierras, los cananeos y los fereceos, me odiarán. Nosotros no somos mucha gente, no somos muchos, y la gente de esa tierra se va a unir en contra mía. Me van a atacar y van a acabar conmigo y con mi familia. Pero los hijos de Jacob le dijeron: él no debió tratar a nuestra hermana como una prostituta. O sea, Jacob les dijo en pocas palabras: ¿pero qué hicieron?
Ellos son más grandes que nosotros y ahora nos van a coger y nos van a hacer papilla. ¿Cómo se les ocurre hacer semejante cosa? ¿Cómo se les ocurrió matar a todos ellos? ¿Cómo se les ocurrió saquearlos? ¿Pero en qué estaban pensando ustedes cuando hicieron eso? Entonces Jacob se encuentra en este momento en una situación bastante difícil de llevar. Su familia se había metido en problemas, ¿verdad? ¿Y qué problemas? Que una familia, una ciudad entera en contra de una familia. Entonces, Jacob, preocupado por la situación, fue ¿a dónde? Vemos en el capítulo siguiente, versículo 1. Después Dios le dijo a Jacob, vete a Betel y quédate a vivir allá. Construye un altar al Dios que se te apareció cuando estabas escapando de tu hermano Esaú. Versículo 1 del capítulo 35. Vuelve al inicio, le dice el Señor. Cuando el Señor se le apareció por primera vez a Jacob en Betel, Jacob estaba huyendo de una tragedia familiar también. Su hermano Esaú quería matarlo y en ese momento de esa dificultad familiar, Jacob se encontró con Dios y el Señor le dijo todas las promesas que ya sabemos de Jacob, que haría de su descendencia una nación grande, todo lo que sabemos, o sea, era heredero de las promesas de Dios y como tal, sus hijos que acaban de cometer semejante problema tan grande, que se acaban de meter en ese problema, que acaban de cometer semejante pecado, de matar a toda una ciudad, por así decirlo, a todos los hombres de una ciudad, eran herederos de la promesa que Dios le había dado a Jacob. Entonces dice el Señor en el versículo 1, vuelve al inicio, le dice a Jacob, ve, empaca tus maleticas y vete a donde empezó todo. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor con esta palabra? Hace un ratico cuando pregunté cómo se llamaba esta casa, alguien me respondió casa de oración, ¿verdad? Casa de Dios o de oración. Pues resulta que Betel significa casa de Dios. ¿Qué está diciéndonos el Señor en este momento? Cuando nosotros estemos metidos en un problema, personalmente o nuestra familia, vayamos al inicio donde empezó todo, a la roca de nuestra salvación. Al inicio dice, vayamos a Dios y recordemos de dónde Él nos ha sacado. O sea, acuérdense que cuando ustedes me conocieron, estaban metidos en problemas hasta aquí y yo los saqué. Vayan y acuérdense de dónde los he sacado. Yo los voy a volver a sacar de ahí, dice el Señor. Y recordemos las promesas que Él nos ha hecho y la gracia que ha derramado sobre nosotros. Pero no solamente nos dice vayan al inicio y recuerden. Dice ahí mismo en ese versículo, construye un altar. ¿Qué significa construir un altar? ¿Qué significa? Buscar la presencia de Dios en adoración, en comunión, en intimidad. Pero el Señor le dijo a Jacob, ve al inicio donde empezó todo y levanta un altar y adórame, parafraseado. Pero Jacob, ¿qué hizo? No se fue solo, él se llevó a toda su familia con él. O sea, ¿cuál es el punto de este punto? Toda la familia debemos rendirnos delante de Dios. Cuando una situación difícil llega a nuestra casa, todos debemos estar unidos. Cuando nuestro pastor hace una semana se enfermó, nos unimos como familia Filadelfia, unidos todos a clamar al Señor por la vida de nuestro pastor, ¿verdad? Pero no significa que debemos dejarlo ahí. Significa que esa rutina de esas 2 o 3 semanas que veníamos de comunión unos con otros, de oración continua, debe continuar. Debe ser un estilo de vida la oración, debe ser un estilo de vida la adoración al Señor que nos creó, que nos hizo su obra más preciosa. Entonces el Señor dice, lo primero que debemos hacer en momentos de presión es adorarlo. Vayan, recuerden y adórenme. Levanten un altar para adoración a mi nombre, dice el Señor parafraseado en este versículo. ¿Qué pasa cuando nosotros adoramos? Reconocemos a Dios como nuestro Rey soberano
que nosotros no podemos controlar la situación, que la situación la puede controlar Dios. Morimos a nuestra humanidad, porque cualquier otro, con todas las riquezas que tenía Jacob, va y se busca un ejército más grande y se encienden los unos con los otros, ¿verdad? Pero morir a nuestra humanidad significa cederle el control a Dios para que restaure aquello que nosotros hemos dañado y aquello que el enemigo vino a matar, hurtar y destruir. Importante tener un altar personal, pero también tener un altar familiar. Es muy importante que nosotros vayamos a intimidad con Dios a solas, dice la palabra de Dios, cerrando la puerta, estando a solas con el Señor, para ser fortalecidos, así como el Señor Jesús hacía mientras estuvo aquí en la tierra, que se iba a solas para ser fortalecido y compartir con el Padre, pero también lo hacía con sus discípulos. También lo hacía con su familia, también oraba con sus discípulos, también le compartía a sus discípulos. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros como familia. Tal vez en este momento estamos compartiendo la palabra como familia, pero como familia, Vargas Urrea, Pérez Vargas, Vargas Butrago, digo los que me conozco así rapidito. O sea, cada una de nosotros debemos tener un altar familiar. Y es muy necesario y es muy importante. ¿Por qué? Porque así yo conozco las necesidades de mi hermano, de mi esposo, de mi mamá y puedo orar por ellos. Podemos tener una comunión que si algo no nos gusta podemos solucionarlos en un ambiente de espiritualidad, guiados por el Espíritu Santo y aprender lo precioso de su palabra. Por eso es necesario tener un altar familiar y un altar personal, que nosotros vayamos a la presencia de Dios como individuos y presentemos nuestras cargas y presentemos nuestras peticiones y presentemos nuestra adoración a Dios, que es lo más importante, nuestra adoración a Dios. Dice el versículo 2 al 4. Miren lo que aprendemos todo en un versículo. Voy a hacer un paréntesis ahí. Hace 2 semanas más o menos, iniciamos con mi familia un estudio del libro de Romanos. Y le pueden preguntar a Sarita o a mi hermano, a mi esposo, ¿cuántos versículos llevamos? No hemos pasado ni siquiera del primer capítulo. ¿Por qué? Porque cada versículo el Señor nos habla algo muy especial. Y esto, lo que acabamos de ver, es un ejemplo de eso. En un versículo el Señor nos dice muchas cosas. Es una manera de hacer un estudio y de tener un altar familiar, el poder compartir la palabra los unos con los otros. Y dice el versículo 2. Entonces Jacob le dijo a sus familiares y a todos los que estaban con él: destruyan todos esos dioses ajenos que ustedes tienen, purifíquense y cámbiense de ropa. Nos iremos de aquí a Betel, allá le construiré un altar al Dios que me escuchó cuando tenía problemas y que ha estado conmigo en donde yo he estado. Entonces ellos le entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían en las manos y todos los aretes que tenían en las orejas. Y Jacob los enterró bajo la encina que estaba cerca de Siquén. Dice: purifíquense, destruyan los ídolos. Y ellos entregaron los aretes. ¿Qué pasaba? ¿Qué significaban los aretes en ese momento? Cuando dice que ellos entregaron sus ídolos, dice también y entregaron los aretes. ¿Pero por qué? Resulta que en el Medio Oriente a los ídolos le ponían aretes, que significaba que los ídolos escuchaban las peticiones de sus fieles. Y las personas, los que seguían a esos ídolos, se ponían unos aretes para demostrar de cierta manera que ellos obedecían a esos ídolos, a esos dioses que tenían en ese momento. Entonces, ¿qué pasó con esto que hicieron? Se purificaron, sacaron el pecado que había entre ellos, en medio de ellos, y murieron a oír las cosas que no venían de parte de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Tal vez nosotros no tengamos una estatua por allá, o tal vez sí, no sé, pero tal vez nosotros no tengamos una estatua por allá, pero sí tenemos otros ídolos, como nuestro trabajo, como nuestro teléfono, como nuestros estudios, los muchachos, como nuestros amigos, o cualquier otra cosa que pueda ocupar el lugar de Dios, como nuestra pareja incluso, como un hijo también puede ser.
Todo aquello que ocupa el lugar de Dios debe ser desarraigado para que la presencia de Dios sea lo primordial, sea el centro de nuestra vida, y dejar de escuchar lo que el mundo nos dice. Romanos 12:2 dice que restauremos nuestra manera de pensar para poder comprender cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. O sea, dejen de escuchar lo que el mundo dice, dejen de actuar como el mundo actúa y obedezcan lo que yo estoy diciendo, hónrenme, adórenme como yo lo estoy pidiendo, dice el Señor, parafraseada. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Obedecieron. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Muchas veces nosotros nos caemos por eso. Muchas veces escuchamos más la voz de nuestros problemas, la voz de la tormenta que está acá, que olvidamos escuchar la voz de Dios. Eso fue precisamente lo que le pasó también a Pedro. Cuando Pedro estaba caminando sobre el mar, algo tan impresionante, un milagro tan impresionante, él de alguna manera dejó de escuchar la voz de Dios, la voz de Jesús que le decía, venga que yo lo sostengo, y empezó a escuchar la tormenta que estaba alrededor de él. Y dice que tuvo miedo y se hundió. Por eso es necesario que nosotros estos oídos los usemos para escuchar la verdad de Dios, la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros sentimos que estamos en una situación difícil, lo que mejor debemos hacer es buscar escuchar la palabra de Dios, buscar oír la palabra de Dios. Como vimos hace 8 días, este silencio es necesario en nuestra vida para que la voz de Dios retumbe con más fuerza. Es necesario morir a todo aquello que nos aleja de Dios, nuestros ídolos, nuestros pecados, nuestras ideas locas de lo que es el cristianismo. Todo lo que nos aleja de realmente tener una comunión con Dios es necesario que lo alejemos de nuestra vida. Y entonces dice el versículo 5, la parte A, entonces emprendieron su camino. No solo debemos conformarnos con saber lo que Dios nos dice, debemos obedecer, caminar hacia donde Él nos diga en humildad y obediencia. Porque muchas veces decimos, sí, yo oro todos los días, sí, yo leo la palabra todos los días, pero no tenemos ni idea de qué es lo que hace un cristiano. ¿Por qué? Porque no vivimos esa palabra. El Señor nos dice, no, Tatiana, por allá no es, y Tatiana se va por allá porque allá sí es. También lo vimos hace 8 días. Es necesario aprender a obedecer la palabra de Dios. Si Jacob no hubiera obedecido en ese momento cuando el Señor le dijo, váyase, adóreme, renuncia a todo eso, adóreme, se hubiera quedado ahí y la ciudad entera y todos los de alrededor los hubieran masacrado, a ellos como familia. Por eso es necesario obedecer la palabra de Dios. Y dice, la obediencia mueve la mano de Dios. Ahí mismo en el versículo 5 podemos verlo. 5b, Dios hizo que los habitantes de las ciudades por las que pasaba la familia de Jacob les tuvieran un terror sobrenatural y no salieran a perseguir a los hijos de Jacob. Las consecuencias de los actos de la familia de Jacob fueron casi nulas. ¿Por qué? Porque la obediencia de ellos a la voz de Dios hizo que todos los demás, sus enemigos, temblaran de terror, dice terror sobrenatural, cuando ellos iban pasando. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros cuando nosotros obedecemos su palabra, cuando nosotros nos preocupamos por agradarle a Él, por ver hacia Él, por nuestra vida presentarla delante de Él. Nuestros enemigos se dispersan porque sienten terror de la presencia de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que debemos buscar, obediencia para que la presencia de Dios disipe todas esas tormentas, todos esos problemas y todo lo que se nos pueda ser un obstáculo para nuestra vida. Dios hará temblar de miedo a quienes quieren hacernos daño cuando lo obedecemos. Y una familia que camina en la voluntad de Dios obtiene el respaldo de Dios. Cuando todos juntos, la palabra de Dios también dice que una casa dividida contra sí misma no va a prosperar. Por más que haga individualmente, no va a prosperar. Tienen que estar unidos, como lo hemos visto. Todos nosotros estamos los unos a los otros para apoyarnos. Debemos estar unidos como familia y debemos estar unidos como congregación.
apoyarnos como estas semanas con la situación del pastor, apoyarnos los unos a los otros, pero también en nuestra casa, con nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, apoyarnos los unos a los otros. Dios nos lleva a la luz. O sea, aparte de que el Señor espanta a nuestros enemigos por la obra que hace a través de nosotros, por su gracia, dice que nos lleva a la luz. Y los vemos en el versículo siguiente, el versículo 6. Dice: Jacob y toda la gente que estaban con él llegaron a Luz, que ahora se llama Betel, y queda en la tierra de Canaán. Literalmente los llevó a la luz. El lugar donde el Señor les había dicho que tenían que ir, antes de llamarse Betel, se llamaba la luz. O sea, el Señor nos puede sacar de esa oscuridad, de ese problema en el que nosotros mismos en nuestra necedad nos hemos metido, para llevarnos a la luz donde Él quiere hablar con nosotros y enseñarnos qué puede hacer con nuestra vida. Por eso es necesario que escuchemos la voz de Dios, y por eso es necesario que en nuestra comunión con Dios no lo tengamos como un evento. Me dijo una persona esta semana de que, bueno, el evento de hoy es orar por el pastor, el evento de mañana es orar por la hermana fulanita, el evento de pasado mañana es venir a un culto de adoración. No, nuestra comunión con Dios debe ser nuestro estilo de vida, debe ser continuo en todo momento, en cualquier circunstancia. Presente el problema que se presente, debe ser nuestra comunión con Dios lo más importante. Y el Señor los llevó a la luz. Dice Romanos 12:2 que, como ya lo vimos hace un ratico, la voluntad de Dios es perfecta. Cuando el Señor nos saca de un lugar, no nos lleva a un lugar peor. Si nosotros lo obedecemos, Él nos va a llevar al lugar donde sabe que vamos a estar seguros. Nos lleva a un lugar delante de nuestros enemigos, a salvo, y a un lugar donde podamos adorarlo y exaltar su nombre. Nos saca de la oscuridad. Entonces debemos transformar nuestra vida, como dice Romanos 2, morir continuamente a lo que yo deseo, a lo que mi carne quiere hacer, y obedecer la voluntad de Dios. Una familia que se rinde a Dios obtendrá el respaldo de Dios. Una persona que se rinde a Dios va a obtener el respaldo de Dios. Y una iglesia, una congregación como nosotros, Filadelfia, va a obtener el respaldo de Dios cuando nos humillamos delante de Dios y lo obedecemos. Amén. Entonces, esta es una invitación a 4 cositas. Volver al inicio. Volvamos a ese momento en el que conocimos a Dios. Recordemos en qué momento conocimos a Dios, qué situación tan terrible estábamos atravesando, que estábamos entre la espada y la pared y vimos que Dios nos podría salvar. Recordemos ese momento. 1, para llenarnos de fe y para reconocer lo que Dios hizo con nosotros. Porque muchas veces dice en Romanos 1 que los hombres olvidan y se olvidaron de Dios, de lo que Dios hizo, y olvidaron darle gracias como Él se lo merecía. Lo vimos, respetarlo como Él se lo merecía, y no le dieron gracias. Y muchas veces hemos hecho eso, no agradecer lo que Dios ha hecho con nosotros, del lugar donde nos ha sacado. Olvidamos que había un lugar que se llamaba Egipto y que éramos esclavos. Olvidamos que Dios abrió el mar rojo para que nosotros pudiéramos ser libres. Olvidamos todo eso. Entonces el Señor nos dice: vuelvan y recuerden de dónde los saqué, el momento en que yo los rescaté. Vuelvan y recuerden el momento donde inició todo. Construyan un altar para Dios. Adórenme como individuos y como comunidad, en familia también, en familia, en nuestra casa, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, y también aquí en nuestra congregación, con nuestro hermano, con nuestra hermana, con el pastor, con el chico de la alabanza, con todos, como una familia, como una unidad. Desechemos el pecado, toda aquella cosa que nos aleja de Dios, que nos impide vivir realmente lo que es el Evangelio, que nos impide glorificar a Dios como Él merece ser glorificado, y glorificarlo y honrarlo y darle gracias porque aún podemos respirar. Porque muchas veces muchas personas están allá rogando por un poquitico de oxígeno y nosotros estamos aquí sentados respirando. Hagan el intento, respirando
y nos olvidamos de que estamos acá, de que estamos respirando por la gracia de Dios y por su favor inmerecido. Entonces recordemos eso, desechemos ese pecado que nos aleja de Dios. Desechemos todo aquello que nos impide reconocer la verdad de Dios. Y por último, avancemos. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, Él abre caminos. Él está como un gigante delante de nosotros, abriendo caminos para que nosotros podamos pasar. Pero es el camino que Él escoja, no el camino que nosotros decidamos. Porque hay caminos que para el hombre son buenos, son bien, chéveres, pero su final es camino de muerte. Entonces yo quiero que ahí, si usted vino con su familia, ¿cómo es su familia? Entonces abrace a su familia, abrace a su mamá, abrace a su esposo, abrace a sus hijos, o si vino solo, abrácese a usted mismo. Y en su corazón abrace a su familia y póngase de pie que vamos a orar y vamos a pedirle: Señor, hoy nos presentamos delante de tu presencia como familia. Nos presentamos primeramente como nuestra casa, nuestra familia íntima, pero también como la familia Filadelfia que somos, Señor. Hoy te pedimos perdón porque hemos llenado nuestra casa de pecado, de desobediencia. Hemos escuchado las voces del mundo, nos hemos adaptado al sistema de este mundo que todo lo desecha, que todo lo bota a la basura, Señor. Cuando tú eres nuestro restaurador, cuando tú eres nuestra luz, nuestra fuerza. Te damos gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Te damos gracias porque algún día, hace mucho tiempo, tú nos rescataste de Egipto y hoy nos tienes aquí escuchando tu palabra. Y es por tu gracia, por tu favor inmerecido. Te damos gracias y te pedimos que nos perdones porque tantas veces hemos ignorado tu palabra. Tantas veces has querido hablar a nuestro corazón, restaurar nuestra vida y hemos ignorado que tú estás ahí. A veces creemos que sabemos tanto de la palabra de ti, pero no te conocemos. A veces somos como Jacob, que decía que lo conocía, que te conocía, pero finalmente no te conocía, Señor. Y fue hasta el final de sus días cuando dijo: ahora mis ojos te ven, de oídas te había oído, pero ahora puedo ver quién eres en realidad. Te pedimos que nos perdones, Señor, porque como familia hemos fallado, porque como personas hemos fallado, porque muchas veces aparentamos piedad en tu casa, en esta congregación, pero en nuestra casa, Señor, somos completamente diferentes. En nuestro trabajo nadie sabe que somos cristianos porque nuestra forma de hablar y de expresarnos no es de cristianos, Señor. Te pedimos que nos perdones porque hemos cogido tu verdad y tu evangelio como una religión y no como un estilo de vida. Te pedimos que nos perdones porque estamos acostumbrados tanto al sistema de este mundo que tantas veces nuestra relación con Dios se caracteriza por ser eventos de emociones, de qué me hace sentir bien y qué no me hace sentir bien, cuando debe ser nuestro estilo de vida, esa relación contigo, como personas y como familia. Señor, en esta noche presentamos cada una de las familias que están aquí representadas. Presentamos a la familia de nuestros pastores, a la familia de nuestros líderes, Señor, y a las familias de las personas que se congregan aquí, a la familia de las personas que nos están viendo a través de las redes. Las presentamos delante de ti, Señor. Tú dices, Señor, que nosotros, Iglesia Filadelfia, somos restauradores de familias, Señor. Por eso te pedimos que nos restaures a nosotros primero, para poder tener la autoridad, la fuerza, el consejo que esas familias que han de venir necesitan para ser restauradas. Padre Celestial, te damos gracias por tu infinita bondad, por tu misericordia, por tu grandeza. Te damos gracias porque eres bueno, porque tú mueves cielo y tierra para demostrarnos tu amor y muchas veces lo ignoramos, Señor. Muchas veces ignoramos el acto tan grande que hiciste, derramar hasta la última gota de sangre por amor a nosotros. Y no apreciamos lo que tenemos, no apreciamos nuestra vida, no apreciamos nuestra casa, no apreciamos lo que tú nos das. Perdónanos, Señor, porque hemos sido egoístas pensando que todo gira alrededor de nosotros, cuando todo se trata de ti, es para tu gloria, para tu honra.
Tú eres el centro del universo, tú eres el centro de nuestra casa, tú eres el centro de esta congregación, Señor. Perdónanos porque hemos puesto ídolos allí y no te hemos dado el primer lugar. Perdónanos porque nos afanamos tanto por este mundo, porque vamos a trabajar, que vamos a comer, que vamos a estudiar, que olvidamos que lo más importante eres tú, Señor. Nos olvidamos que esta vida es pasajera, que lo eterno es lo que vale la pena, nuestra comunión contigo, porque tú nos prometiste una eternidad contigo si te somos fieles y si te agradamos y si te reconocemos como nuestro Dios, si tenemos fe en que tú estás con nosotros, Señor. Perdónanos porque tú nos dices en tu palabra que seamos santos, que te honremos y no lo hemos hecho, Señor. Por eso hoy te pedimos que nos perdones, que nos limpies, que nos santifiques, que nos purifiques, que rompas todas esas cadenas que nos atan a ese Egipto del pasado, Señor. Que sanes nuestra tierra, Señor. Que derrames de tu bendición sobreabundante sobre cada una de nosotros, de nuestras familias, de nuestras casas, Señor. Que podamos comprender lo necesario de construir como unidad un altar para ti, para adorarte, para glorificar tu santo nombre, porque solo tú lo mereces, Señor. Padre, en esta noche te damos el primer lugar nuevamente a ti, Señor. Te pedimos que seas el centro de nuestra familia, el centro de nuestra casa, el centro de nuestros sueños y deseos más preciados. Que seas tú quien dirija nuestra vida, que seas tú quien nos da el camino por el que debemos andar, Señor. Hoy rendimos nuestra voluntad, nuestro carácter, nuestro egoísmo, nuestro pecado, Señor, lo rendimos delante de ti, Señor, para que seas tú abriéndonos con tu luz, examinándonos, Señor, sacando todo lo malo que hay ahí y podamos ser como tú eres, Señor. Que podamos aceptar ese valioso tesoro que somos en tus manos y podamos someternos a ser restaurado por tu preciosa palabra, por tu precioso Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.